Hola de nuevo. Vamos a continuar viendo cosas sobre la acotación, en concreto cómo acotar circunferencias y después arcos de circunferencia. Bien, aquí tenemos la capa 0, la de la figura. Vamos a crear la capa de la acotación. Y en esta capa pues vamos a acotar las tres circunferencias. La norma en dibujo técnico indica que las circunferencias deben acotarse por su diámetro, aunque veréis algunos textos o algunas prácticas en las que puede que las acoten por su radio o mediante directrices. ¿Mm? Bien, nosotros vamos a seguir la norma, vamos a acotar por el diámetro y lo único que tenemos que hacer es señalar la circunferencia que queremos acotar. Bien, veis que en este caso el número, la cota, me queda difícilmente legible. Nosotros podemos hacer que quede un poquito por encima en el menú editar, en propiedades del dibujo actual, donde pone espacio línea de cota. Nosotros aquí podemos cambiar este valor, pues por ejemplo le podemos poner 3, y veis que entonces la cota ahora podemos verla con más claridad. En el caso de estas circunferencias pequeñitas, pues podemos hacerlo igual, ¿eh? ¿Vale? Este sería el valor del diámetro. De todas formas, si en algún momento queréis que quede claro que se trata del diámetro, aunque ya digo que por la norma está claro, pero si queréis que quede aún más claro, pues podemos utilizar las etiquetas estas de aquí. Todo el mundo que vea este símbolo sabrá que el número que a continuación se escribe corresponde al valor del diámetro. Pues escribimos, lo que pasa es que si utilizamos las etiquetas tenemos que nosotros poner la cota, ¿vale? El programa no la pondrá. Seleccionamos la circunferencia y veis que en este caso nos pone que el diámetro es 2,5. En caso de que queramos acotar la circunferencia por el radio, pues hacemos clic en esta herramienta y lo mismo. Simplemente hacemos clic en la circunferencia y aquí vendría el radio. Bien, vemos que no nos pone que el radio sea 1,25, sino 1,3. Esto es porque en las propiedades del dibujo actual las cotas las tiene puestas con solo un decimal. Nosotros lo podemos cambiar a 2 decimales y vemos que en este caso ya pone el valor correcto. De nuevo, si nosotros queremos que junto a la cota aparezca, o sea, que ponga que quede bien claro que se trata de radio, pues podemos utilizar la etiqueta poniendo R igual, es decir, nosotros aquí podemos poner el texto que queremos que aparezca junto a la línea de cota. ¿Vale? Pero si utilizamos la etiqueta, os recuerdo que ya tenemos que nosotros decirle al programa todo lo que queremos que aparezca. El programa no nos pondrá la cota. R igual a 1,25. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a continuar. Vamos a abrir ahora un archivo nuevo para ver cómo se acotarían los arcos de circunferencia. Bueno, pues los arcos de circunferencia, según la norma de dibujo técnico, se acotan por el radio y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el arco que queramos que acotar y el punto donde queramos que acabe la línea de cota. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo como hay que hacerlo, que es en la copa, en una capa nueva. Ahora sí. Bien, recordad que en la acotación hay que poner las cotas suficientes, pero las mínimas, no poner de más. Si, es evidente que este arco es igual que este y por tanto no es necesario volver a poner que el radio es de 8. Bueno, si nosotros, por ejemplo, como es el caso, queremos acotar la distancia entre centros, pues eso al fin y al cabo es
un segmento lo que hay que acotar. Entonces tendríamos que hacer clic en este botón y lo que tendríamos que elegir, lo que pasa es que como el segmento no está dibujado, no podemos forzar extremos porque esos extremos en realidad no existen. Lo que tenemos que hacer es forzar al centro de la circunferencia. Y en este caso, ¿veis? Aquí sí podemos hacer clic, en el otro centro hacemos clic y de nuevo le damos a la forzar cuadrícula y ahora sí nos lo acota. Esta sería la forma de acotar la distancia entre centros de circunferencia, que es bastante habitual en dibujo. Os recuerdo que, como es el caso, si veis que las cotas quedan demasiado grandes, pues podemos achicarlas un poquito en propiedades del dibujo actual. La altura del texto, pues podemos poner 2, por ejemplo, que quizá quede más proporcional. Bien, vamos a continuar viendo algunas posibilidades que tenemos dentro del menú modificar, como son, pues, por ejemplo, copiar elementos del dibujo. Entonces me tengo que ir a la capa de la figura y vamos a suponer que yo quiero copiar esta circunferencia, ¿vale? Pero no volverla a dibujar mediante el menú círculo, sino copiándola. Pues aquí tengo la opción de mover o copiar. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento que quiero mover o copiar, nos lo pone en la línea de comando. Pues yo selecciono esa circunferencia y le doy a la flecha hacia adelante. Y a continuación, en la línea de comandos me pide que especifique un punto de referencia. Esto sería, como dijésemos, el punto del cual quiero arrastrar el elemento. Para eso esfuerzo al centro, hago clic en el centro y me pide ahora que especifique el punto de destino, el cual lo puedo poner por coordenadas o puedo elegir forzar a cuadrícula o posición libre. Si yo pongo posición libre, la circunferencia la voy a poner donde yo quiera. Si le doy a forzar a cuadrícula, pues el centro corresponderá a algún punto de la cuadrícula. ¿De acuerdo? O si pongo por coordenadas, pues tendría que poner, por ejemplo, arroba por ejemplo, 0 en la X, menos 30 en la Y. Y a continuación me indica si quiero conservar el original o eliminarlo. En caso de que quiera mover, eliminar el original sería para mover, conservar el original para copiar. E incluso puedo copiar más de una circunferencia a la vez. Y ahí tendría yo ya mi circunferencia copiada. También puedo copiar más de un elemento a la vez. Para ello bastaría con que hubiera seleccionado esta y también esta. Vamos a copiar estas dos. Le damos adelante. El punto de referencia sería el punto del, repito como antes, del que quiero arrastrar los elementos. Y ahora el punto de destino. En este caso lo voy a indicar mediante cuadrícula. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que ahora lo que quiero es copiar, girar un determinado elemento. Por ejemplo, imaginemos que yo toda esta figura la quiero girar 90 grados. Quiero poner esta figura tumbada. Vamos a empezar eliminando esto. Entonces, hago clic en girar, selecciono el elemento, pero en este caso le voy a seleccionar por ventana. Hago clic aquí y selecciono por ventana toda la figura. Vamos a ver. Ahí la tengo. Voy para adelante y ahora me pide el centro de rotación, que sería el punto, dijéramos, como si fuese una chincheta, el punto desde el cual yo voy a girar toda la figura. Voy a suponer que es este. Y a continuación me pide un punto de referencia, que sería el punto a partir del cual voy a realizar el abatimiento, el giro. Como veis ya empieza a girar la pieza y cuando yo tenga el giro que quiero, hago clic otra vez.
vamos a decirle que lo elimine, porque si no quedarían, bueno, si queremos mantener las dos figuras, pues sería conservar original, pero en este caso lo que quiero es eliminarlo, porque quiero girarla. Ok, y aquí tendría ya la figura tumbada. Otra herramienta muy práctica es esta de aquí, que sirve para reducir en una determinada proporción o aumentar en una determinada proporción, eso es lo que se llama escalar, un elemento o una figura completa. Entonces selecciono como antes la figura, quiero escalar completamente y me pide un punto de referencia, vamos a suponer que es este, elimino el original y aquí lo que tengo que hacer es decir cuántas veces quiero aumentarlo o reducirlo. Si le pongo, o sea, cualquier número por encima del 1, lo que haré será ampliarla y por debajo del 1 reducirla. Si por ejemplo le pongo 0,5, pues me va a reducir a la mitad. ¿Veis? Mientras que si le digo si en vez de 0,5 le pongo 3, pues me va a aumentar al triple el tamaño actual. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. Otra herramienta que en determinados casos puede ser práctico es el de simetría. Pues consiste en crear un elemento simétrico respecto de otro o una figura simétrica respecto de otra. ¿Sí? Para eso tendremos que decidir cuáles son los puntos del eje de simetría. Hacemos clic, seleccionamos el elemento que queremos hacer simétrico, en este caso la figura completa, y a continuación me pide que le ponga el primer punto del eje de simetría. Bueno, yo voy a forzar a extremos y le voy a poner ese el primero y el segundo punto pues le voy a poner este. Quiero conservarlo para que se vea cuál es la simetría. Le doy a OK y ya tendría, como veis, he hecho una figura simétrica respecto de la anterior. Más cosas. Bueno, en este caso podemos mover y girar al mismo tiempo una figura. Vamos a seleccionar toda la figura y nos pregunta de nuevo siempre que está leyendo la línea de comando, ¿vale? Especificamos el punto de referencia del cual queremos mover, este, y a continuación, pues a dónde lo quiero mover. Aquí, por ejemplo. Y entonces aquí es cuando nosotros le decimos que elimine el original y que nos gire, pues, ¿cuántos grados? Pues, por ejemplo, 45. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos ya la figura movida y girada.